Buenas tardes, de nuevo con ustedes. Lo que pasó y lo que viene. Canal 19, Cinevisión, como cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Es un placer que compartan con nosotros en este su programa Lo que pasó y lo que viene. Hoy tenemos algunas cosas importantes de contenido. No queremos abundar mucho en todo lo que se ha hablado en esta semana después de lo que pasó el fin de semana pasado, el pasado día 10 de agosto, en esa esperada reunión del Comité Central del PLD, se escogieron a unanimidad los precandidatos Carlos Amarante Baret, Gonzalo Castillo, Manuel Crespo, Francisco Domínguez Brito, Leonel Fernández, Maritza Hernández, Juan Temístocles Montaz, Andrés Navarro García, Reinaldo Pérez, Melanio Paredes y Radamés Segura. Todos fueron escogidos como precandidatos presidenciales por el PLD. Y tras el Comité Central decidir es que esos 11 precandidatos compitan por la nominación presidencial de ese partido, se preveía que la campaña sería muy activa y múltiple y además de inmediato. Pero han empezado a ocurrir cosas de las cuales pues, la prensa y los medios televisivos, radiales e impresos se han hecho cargo de tratar de dilucidar. Y es que, por ejemplo, lo primero que empezó a decirse fue que había planes de reducir a 7 candidaturas y luego a una, a fin de fortalecerla contra el precandidato que representa una mayor posibilidad de resultar elegido. Andrés Navarro, en un programa en el que participó, dijo, y cito, a final de agosto, con la aplicación de 3 encuestas, ¿cuál de todos tiene la mejor valoración en la población para, en torno a esa figura, unificar al equipo de cara a las primarias del 6 de octubre? El exministro de Educación fue entrevistado en el programa Hoy Mismo. Navarro también reveló que ese acuerdo fue logrado en una reunión que se dio al día siguiente de que el presidente Danilo Medina ofreciera un discurso a la nación donde aclarara que no tiene intenciones de postularse a un tercer periodo presidencial. Y dijo, cuando hicimos el pacto de los 6, sí dejamos claro que había la posibilidad de que se incorporaran a este pacto nuevos compañeros, siempre y cuando fueran del equipo que preside nuestro presidente Danilo Medina. Bien, pero el asunto es que las cosas andan realmente algo convulsas entre el grupo de precandidatos, porque esos 6, que vamos a llamarlos los originales, dicen que ellos son los que tienen que discutir cuál de ellos va a ser el precandidato, el candidato definitivo por el ala de Danilo Medina, por la facción de Danilo Medina dentro del PLD. Y se han opuesto a que Gonzalo Castillo participe. Han sido contundentes Reinaldo Pared y Baret. Ellos dicen que el grupo de los 6 es el grupo de los 6 y con ellos se hizo el pacto. Que no puede venir ahora otro a intervenir. Ese pleito está ahí casado. Inclusive Gonzalo publicó en los periódicos de circulación nacional primero un saludo a los 6 respetados precandidatos, la candidatura presidencial del PLD,
Y él ahí dice que ciertamente él puede entender que dentro de la corriente mayoritaria del PLD que lidera el presidente Danilo Medina, podemos trabajar unidos conjuntamente y con sólido compañerismo. Que el danilismo sume todas sus fuerzas en torno a un solo candidato que sea el preferido del pueblo dominicano. ¿Cómo se planteó? Se supone que el que más saliva tenga va a tragar más hojaldre, como dice el dicho popular. Porque se van a utilizar los servicios que parece que ya han sido contratados por el partido, de 3 encuestadoras reconocidas, entre ellas Gallup, y el precandidato de esos que salga favorecido, entonces será el elegido para pugnar por la presidencia, por la candidatura a la presidencia, junto con Leonel Fernández. Ese sería el elegido del danilismo. Ahora están las cosas así. Muchas personas, muchos rumores, muchos intentos de hacer cosas, pero se siguen sacando trapitos. Se siguen sacando trapitos los precandidatos que fueron elegidos el sábado 10 de agosto. Por ejemplo, el precandidato presidencial Amarante Baret dijo que Obras Públicas está presionando a los alcaldes que no apoyan a Gonzalo, diciéndole que no le van a asfaltar las calles. Es una denuncia ciertamente comprometedora. Y Baret lo dijo muy claro. Dijo que esa situación es un maltrato desde Obras Públicas y un abuso que debe cesar ya. Y que esa actitud soberbia, y cito, como si fuera un tractor, en nada ayuda a la unidad de la organización política. Y a propósito de Obras Públicas, Obras Públicas sigue sin ministro. Muchas personas han dicho que Gonzalo Castillo sigue teniendo toda la influencia ahí dentro porque no hay otro ministro. Y resaltaron desde el Ministerio de Obras Públicas, bueno, Obras Públicas tiene 6 viceministros y ellos trabajan para cumplir con todos los proyectos en el calendario. Explicaron que el funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas sigue normal, aunque la renuncia del ministro Gonzalo Castillo se produjo hace ya varios días y el gobierno no ha nombrado hasta ahora a nadie. Las cosas van así. Entre las otras cosas que han sucedido, que también tienen que ver con las venideras elecciones, es que el Tribunal Constitucional eliminó el voto de arrastre entre senadores y diputados. Algo que muchas personas, incluidos nosotros, habíamos comentado que debería eliminarse. El tribunal dijo que por falta de interés y carecer de objeto, se declaraba inconstitucional el párrafo del artículo 2 de la Ley 157-13 sobre voto preferencial, que establece el voto de arrastre de los senadores de forma inmediata y para el futuro. El párrafo anulado establece que cuando el elector decide marcar la fotografía del candidato o la candidata a diputado de su preferencia, está favoreciendo con su voto al partido de este y por ende al candidato a senador de la misma organización política. Al quitarse esto, pues ya el elector puede votar por el diputado que quiera y por el senador que quiera. Y pensamos nosotros que eso es la verdadera democracia. Nunca estuvimos de acuerdo con eso del arrastre. Y a propósito, el presidente de la Junta Central Electoral,
Julio César Castaño Guzmán, afirmó que la eliminación en su totalidad del voto de arrastre no afectará las elecciones venideras. Textualmente dijo, no afectará en nada y al contrario, simplemente tendríamos votaciones en 4 niveles electorales, pero más nada. El presidente de la Junta Central Electoral agregó que esto no aumentaría tampoco los gastos del próximo torneo electoral, ya que se tiene el voto automatizado. Una noticia alentadora porque los cuartos que se están gastando no son nada fáciles. Bueno, yéndonos a otro aspecto de la noticia, causó revuelo en esta semana que algunas 8 mujeres, creo que 1 o 2 solamente hablaron. Eso surgió en la AP, la organización de noticias AP solamente. Y luego pues se hicieron eco en todos los demás canales de televisión y las otras redes de noticias. Y es que un grupo de mujeres, se habla de 8 mujeres, acusaron a Plácido Domingo, ese ícono, por acoso sexual. Durante décadas, Plácido Domingo, uno de los hombres más poderosos y elogiados del mundo de la ópera, ha intentado presionar a mujeres para que entablen relaciones sexuales con él, prometiendo empleos y en ocasiones tomando represalias contra las carreras de las mujeres que rechazaban sus proposiciones. Así dijeron a The Associated Press, AP, numerosas acusadoras. De inmediato, pues, las cosas no se hicieron esperar y la Orquesta de Filadelfia canceló la actuación de Plácido Domingo tras esas acusaciones. Eso fue el martes y él tenía el concierto programado creo que para el 18 de septiembre. Esa era en la gala de apertura de la temporada de conciertos de la institución musical. Así, aparentemente por este lado lo han dejado de invitar o le han quitado la invitación o han suspendido todo hasta que se aclare. Él tiene también en el Festival de Salzburgo, ahora el próximo 25 de agosto, junto a Nino Macheise y Cecilia Molinari. Aparentemente eso él lo va a poder hacer en Salzburgo. Plácido consideró en unas declaraciones que para mí fueron un poquito desafortunadas, que las alegaciones de individuos anónimos que se citan en ese reportaje datan al menos de 30 años atrás y son profundamente preocupantes e inexactas. Y dijo algo como de que en aquella época eso no era malo hacer algunas cosas y no se atacaba a nadie por eso. Él fue desafortunado en sus declaraciones. Debió haberse quedado en eso que dijo, lo que acabo yo de leer, y no extenderse más. De cualquier manera, las cosas están resultando en esto de las demandas por acoso sexual que no vence, parece, eso no vence, y cualquier anciana de 80 años puede denunciar que hace 50 tal o cual artista que le pasó por al lado y le puso la mano por el hombro, eso ella lo consideró como acoso sexual, pero como antes no se hablaba de eso, ella ahora lo dice. Y se han perjudicado muchas cosas. Ahí vi que el actor Spacek, que fue de los primeros de esta ola, pues al final de cuentas los principales acusadores les retiraron eso, pero ya el daño está hecho. Spacek lo botaron de toda la serie donde estaba trabajando, si tenía planes de hacer películas también lo suspendieron y entonces se dañan esas reputaciones. Vamos a esperar que se pueda aclarar esto de Plácido Domingo y que las cosas
fluyan normalmente otra vez para él. Y a propósito de farándula, porque esto es casi farándula, lo que voy a decir, habíamos anunciado que la semana pasada, el pasado viernes 9 de agosto, se realizaron los puntos de revisión de alcoholemia de parte del Intran, que lo anunció. Aclaramos que el Intran estaba haciendo esto como una prueba, que no iba a tener sanciones el que violara esa ley. Y entonces vimos que ya el lunes Intran presentó un informe del primer punto que se puso la noche del pasado viernes 9 de agosto, que fue en la avenida Winston Churchill. El 46%, óigase bien, casi la mitad de los conductores que fueron detenidos en el dispositivo preparado exclusivamente para la revisión de alcoholemia, dio positivo. Bueno, casi la mitad de los conductores evaluados en el primer punto de revisión de la alcoholemia dio positivo a la presencia de alcohol en su organismo, según informó el Intran. El 46% estaba con tragos en la sangre ya. Y casi la mitad dio positivo a la presencia de alcohol en su organismo. Los datos publicados por la entidad que regula el transporte, el Intran, indican que de 65 conductores evaluados, 30 no pasaron la primera prueba de alcoholemia, lo que se refleja en un 46%. Con respecto a las indicaciones posteriores a ser detectado el alcohol en sangre, las estadísticas ofrecidas por los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, muestran que de los 17 conductores que sobrepasaron el límite legal, 5 lograron disminuir su grado de alcoholemia luego de las horas de espera establecidas por la ley, mientras que los restantes pues pudieron marcharse con familiares o relacionados que se responsabilizaron de llevarlo a su casa. El operativo continúa y vamos a ver cómo va. Ya el lunes tendremos el otro informe. Bien, nos queda muy poco tiempo ya porque tenemos una entrevista grabada para ustedes que se las vamos a presentar con muchísimo gusto. Podemos resaltar que increíblemente los médicos en las consultas del Hospital Moscoso Puello y un hospital de Santiago, no me acuerdo si es el Cabral Ibáez o cuál, convocaron el colegio médico, convocaron a un paro de 48 horas en esta semana que venció el martes, creo que fue que venció, no, el miércoles. ¿Y cuál fue la razón? No era una razón de que aumento de sueldo ni malas condiciones de trabajo, no. Porque 3 o 4 residentes que están haciendo residencia en cirugía, específicamente en el Moscoso Puello, se quemaron en unos exámenes y los sacaron de la residencia. Y eso se dijo así, a lo mejor es porque tienen que ver con aquello que se publicó, que se le ha ido echando agua, como se le echa agua al vino, de los fraudes que estaban haciendo algunos que estaban haciendo residencia, que estaban utilizando material falsificado, estaban plagiando cosas. Yo no digo que tenga que ver con esto, pero de alguna manera esto es simplemente académico. ¿Por qué tienen que pagar los pacientes que 3 estudiantes lo saquen porque tienen una mala conducta, porque tienen una mala capacidad, porque tienen poca capacidad y no son capaces de aprobar las pruebas que se le hacen para demostrar su capacidad? Yo no entiendo cómo el colegio médico apoya un paro en contra de los pacientes por 48 horas, porque no es un paro simbólico ni nada, no, es una presión por una tontería como esa, que se pongan a estudiar para que aprendan y pasen sus exámenes, pero parece que el Colegio Médico Dominicano no tiene más nada que hacer que ponerse a eso. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Después de la pausa que vamos ahora, viene entonces la entrevista con la que concluimos el programa de hoy.
Será hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana para todos. Buenas tardes. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos y tal como avisamos hace un momentito, tenemos aquí a nuestro invitado. Es el doctor Claudio Stephen, abogado, socio fundador de Stephen Law Office. Desde el noviembre 14, usted está ahí muy bien. Usted está muy bien informado, don Johnny. Él estudió, no, usted me dijo que no averiguara mucho, yo no averigüé mucho. Él estudió en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tiene una trayectoria impoluta dentro de su carrera, con muchísimos éxitos y muy escasos fracasos. Si acaso ha habido alguno, ha sido muy mínimo, porque me consta, porque lo he seguido en toda su carrera, ya que nos une un afecto muy especial. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, don Johnny, por la invitación y la oportunidad. Cómo no. Él también es ahora mismo miembro de la barra de la defensa de uno de los implicados en el caso de Brecht, el señor Roberto Rodríguez. Bien, precisamente entre las cosas que vamos a conversar con Claudio es precisamente del caso de Brecht, ya que sigue en la palestra el asunto de la reforma constitucional y la reelección, pues ha tumbado muchísimos temas, pero eso sigue vigente y todavía están pendientes de juicio 6 a los que el juez condenó ya, el juez condenó a juicio de fondo. Entre ellos su cliente Roberto Rodríguez, ¿verdad? Así es. Bien, lo primero que queremos oírle comentar es acerca de sus consideraciones del caso de Brecht, porque usted ha estado involucrado desde el inicio, o sea, desde cómo fue instrumentado hasta cómo fue manejado y hasta el punto en que se encuentra hoy precisamente, donde 6 de los implicados pues han sido condenados a juicio de fondo. ¿Se puede decir así? Bueno, han sido enviados a Enviados, correcto, esa es la palabra. Yo quisiera que usted me hiciera un comentario rápidamente, no tiene que abundar mucho, pero me interesa su criterio porque sé que los amables televidentes van a aprender mucho de esa experiencia suya. ¿Cómo no? Gracias, don Johnny. Bueno, a finales del año 2016 se destapó la noticia de que gracias a la investigación conjunta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Procuraduría Federal de Brasil, así como las autoridades judiciales de Suiza, se pudo descubrir uno de los sistemas de soborno más complejos y profundos que se hayan conocido, quizá el más, donde se presentaba como autora a quizá la tercera compañía constructora más grande del mundo, la compañía brasileña Norberto de Brecht, quien, según las investigaciones, se dedicaba a sobornar
a la clase política de distintos países de América Latina y de África, así como en Estados Unidos, para la obtención de contratos para obras de infraestructura, los cuales ganaba fácilmente y de igual manera eran aprobados los préstamos para la realización de las mismas. Inmediatamente las autoridades dominicanas, encabezadas por la Procuraduría General de la República, al enterarse de esa situación y al enterarse también de que la constructora Odebrecht reconoció y admitió su participación en el hecho y llegó a acuerdos de multas con esas autoridades, procedió a requerirle la información a las autoridades brasileñas, apelando a la cooperación judicial internacional. Así que también de una manera muy pronta llegó un acuerdo directo con Odebrecht, mediante el cual se firmó que ella solamente sería multada por $180 millones, más o menos, que era el doble de las sumas que supuestamente Odebrecht había pagado en el país. Entonces se investigaron a 14 personas originalmente, luego terminaron acusando a 7, y de esas 7 en la audiencia preliminar el juez consideró que solo una no se habían reunido los elementos suficientes y envió a los otros 6, incluyendo a mi defendido, Roberto Rodríguez, a juicio de fondo, que lo conocerá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque dentro de los acusados se encuentra un senador de la República, el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien goza de la jurisdicción privilegiada. O sea que, y él arrastra, en teoría, en principio, a los demás. Pero hay un dato curioso, don Johnny, y es que el juez, dentro de todos los tipos penales que el Ministerio Público acusaba a los imputados, se encontraba el de asociación de malhechores, levantando la tesis de que todo se trata de un mismo hecho, que todos estaban unidos y por tanto el senador lo arrastraba. Pero nos percatamos de que en el auto de envío a juicio, en esa decisión, en esa resolución, ahora no aparece, no retuvo el tipo penal de asociación de malhechores, sino de soborno, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero ahora no está el de asociación de malhechores. ¿Eso qué significaría en relación a Tommy Galán? Significaría entonces que hay una desconexión con Tommy Galán, que pareciera que son hechos individuales en tiempo, espacio, y eso pudiera convencer a la Suprema Corte de que los demás coimputados tendrían que irse a la jurisdicción ordinaria que les corresponde por no haber ese lazo de conexidad con el senador y se quedarían juzgando exclusivamente al senador. ¿Le conviene más a ellos irse a la judicatura ordinaria? Eso depende de la expectativa y estrategia de cada defensa. En el caso particular de don Roberto Rodríguez, don Roberto quiere terminar esto ya. Y la vía más rápida es quedarse en la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno. Pero eso es algo que tenemos que estudiar con más detenimiento porque tenemos tiempo para eso, porque si realmente hay una desconexión, no es donde tú quieras estar, es donde la ley dice que tú debes ser juzgado. No es un asunto de deseo, sino de qué es lo correcto legalmente. La nueva Suprema Corte, que hay una nueva Suprema Corte. Sí, una matrícula nueva. ¿No necesitaría un tiempo extra para estudiar el caso antes de? Bueno, en teoría, un tribunal que va a conocer un juicio no conoce absolutamente nada. Es una mente en blanco, fresca, y que va a escuchar por primera vez todo durante el juicio. Entonces, ellos realmente lo que están ahora... Claro que eso es casi imposible. Bueno, eso es una utopía. Porque son seres humanos que se nutren de informaciones y aunque no quieran, porque no puede ser. Usted tiene toda la razón, esto es una teoría. Sí. Una teoría, nos imaginamos que ellos tratan de no conocer ningún detalle profundo del caso para no contaminarse, como decimos en la técnica. Exactamente, qué bien, qué bien. Entonces, resumiendo, ciertamente depende de cada estrategia de las barras de las defensas de los imputados. Cada quien piensa de una manera diferente en cuanto a cambiar
de escenario el juicio? No tengo ese dato preciso. Por lo menos es la opinión tuya en tu aspecto la personal. opinión mía es que si por deseo fuera, sí, don Roberto quiere una solución rápida, ¿no? Porque tenemos una confianza sólida en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de que no repetirá la actitud tan inclinada que nosotros advertimos en el juez de la instrucción, que también era un juez de la Suprema. Sí. Pero, repito, no es donde yo quiero estar, es donde la ley dice que yo debo estar. Entonces va a ser interesante si finalmente se le pide al Pleno que envíe a los demás, a excepción del senador, a la jurisdicción ordinaria, qué va a decidir finalmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Sí, cuando tú hablas del juez Ortega, ¿no? Recuerdo que se comentó mucho, sobre todo al principio de esto, se comentó mucho que parecería que él estaba loco por salir de eso, como que las cosas la llevaban muy acelerada. Y eso lo comentaban algunos abogados y mucha gente del pueblo, ¿no? Que no, sin ser abogado. Ciertamente eso empezó así, como que había un plan como para acabar rápido eso. Bueno, ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál fue? Bueno, la verdad es que una audiencia preliminar se supone que es un proceso sencillo, dice la ley, y que por tanto, como no es un juicio, no se va a discutir a profundidad tampoco muchas cosas. Y el juez vino con esa mentalidad, pero cuando al juez se le advirtió que había muchísimas pruebas que la mayoría de las defensas no tenían, que no habían podido adquirir, que no le habían sido notificadas, porque era un caso enorme, entonces el juez comprendió y permitió que todos nosotros pudiéramos tomar el tiempo para defendernos. Incluso en algo realmente atípico, le concedió al final 5 días a cada defensa, que eso es algo también que no se había visto, para que elaboráramos y desarrolláramos todo lo que quisiéramos decir. Excelente. Pero fue frustrante. Parece bueno, pero fue frustrante, porque al final, don Johnny, lo que sucedió fue que todo lo que nosotros dijimos, casi nadie agotó los 5 días, pero hablamos mucho. Porque lo que interpretamos con esos 5 días es que el juez quería escuchar. Quería escuchar lo que estaba sucediendo, lo que se estaba denunciando ahí. Y luego el juez, cuando emitió su decisión, no se refirió a nada de lo que nosotros dijimos. Algo totalmente frustratorio, ilegal y también violatorio al debido proceso y a la obligación que tiene todo juez de motivar sus decisiones, porque si no nos encontramos en presencia de un acto arbitrario. Indudablemente. Impropio de un Estado de Derecho como ha proclamado ser nuestro país. Sí, así es, así es. Entonces, ciertamente, algunos de ustedes pensó que al final no estuvo todo bien. No, nada estuvo bien, porque realmente el juez no, cuando un juez no te motiva, es como que no te escuchó. Eso es lo que significa, que no te escuchó, que no valoró tus argumentos, que no valoró tus pruebas, porque en esa audiencia, que tampoco es un pase de lista, porque eso es importante decirlo, no es un juicio, pero eso tampoco es, bueno, aquí es a ver quién va a juicio. No, espérate. Claro, vamos a examinar la prueba a cargo del Ministerio Público, a ver si realmente tú tienes un caso. Claro. Si esos ciudadanos deben pasar por un juicio, con lo tedioso que eso es. Pero también, don Johnny, nosotros depositamos pruebas. Por ejemplo, el Ministerio Público afirmaba en su acusación que Roberto Rodríguez era el que había asignado el acueducto de la línea noroeste a Odebrecht. La defensa depositó documentos oficiales que probaban que esa afirmación era totalmente errónea, que quien dirigió eso fue, y quiero decirlo responsablemente, de una manera transparente y sin existir la ley de contratación pública del 2006, fue la Presidencia de la República. Segundo, cuando el Ministerio Público dice, usted aumentó en ese periodo 2000-2004 su patrimonio de una manera excesiva y sospechosa en un 55%, y cuando yo le pruebo al juez, no, el aumento fue de apenas un 10%. Aquí no hay ninguna sospecha. Cuando tú le demuestras, te dicen, por ejemplo, no, recibió un cheque personal, varios cheques de parte de compañías de Rondón, y luego usted le hace ver al juez dónde están los cheques de la compañía de Rondón, a beneficio personal de don Roberto, cambiado por don Roberto, ¿dónde están? Cuando un Ministerio Público dice, bueno, pero hay un cheque
del 2009. Y la defensa dice, muy bien, no está el nombre de don Roberto, 7 años después que ocupó la posición, a nombre de una persona que ni siquiera fue interrogada. ¿Cómo tú puedes mandar a un ciudadano a juicio con eso? Cuando tú contestas todas esas afirmaciones de la acusación con pruebas y el juez no las responde, No solamente no la responde, insiste en la misma insiste en acusación. es como que para él eso no tenía la más mínima importancia. Increíble, increíble. Y eso es frustrante. Definitivamente frustrante. Mira, hablando de eso, de probar culpabilidades, Sí. he escuchado, tú sabes que yo creo que este ha sido el caso más sonado y más importante dentro de lo que es la judicatura dominicana, Así es. y más extenso y más interesante, y el que ha agrupado mayor cantidad de personas de ambos lados, tanto los abogados como acusados. Sí, ¿no? señor. Entonces he oído, y como el dominicano se hace experto rápidamente en todo, ya en todos los corrillos donde tú puedes estar, pues la gente habla de Odebrecht como un docto. Y mucha gente oí comentar que gente común, no abogados, pero gente común, el asunto de probar la culpabilidad en el soborno. Porque, argumentaban ellos, entre otras cosas, nadie al recibir un soborno dice, ok, tírame una foto, ven aquí, mira, una foto recibiendo el soborno. Y nadie tampoco firma un recibido conforme por un soborno. Entonces, ciertamente, ¿cómo se ubican las pruebas para probar que alguien fue sobornado por X? Bueno, lo primero es que hay ciertos delitos que por su complejidad son difíciles de probar la autoría, ¿no? La participación de una persona. Pero para eso, la norma penal, la normativa penal también ha establecido, primer criterio, la libertad probatoria, ¿verdad? Eso es lo primero. Se puede probar por cualquier elemento o evidencia que no sea ilegal y que no viole derechos fundamentales. Segundo, aquí juega un rol protagónico en este tipo de delitos la prueba indiciaria. Indiciaria, es decir, un indicio no es suficiente para condenar a nadie, para demostrar nada, pero cuando tú logras reunir una cantidad importante de indicios que son lógicos, que tienen fundamento, que son coherentes y que todos apuntan al convencimiento de tu teoría, entonces el juez puede decir que la reunión armónica, el estudio armónico y global de la prueba y de los indicios puede llegar a conducir al juzgador a que la persona realmente es culpable de lo que se le acusa. Por ejemplo, pienso que uno de esos indicios es precisamente uno que mencionaste ahorita. El comportamiento. El comportamiento financiero, Claro. O sea, la acumulación de una riqueza en el periodo de tiempo. Si se entiende, si se sospecha que un funcionario público ha aceptado un soborno y para esa misma época se logra descubrir y constatar que el patrimonio de él y de sus allegados ha tenido un incremento repentino e importante y no hay ninguna actividad privada que justifique ese incremento, indudablemente que eso es un indicio de que pudiéramos estar en presencia de un soborno o incluso de otro tipo penal independiente que se llama el enriquecimiento ilícito de un funcionario, quien él es que está en mejores condiciones de aportar la prueba de dónde viene ese dinero. Ah, bueno, yo recibí una herencia, o yo vendí un activo de mi propiedad, o me gané la loto, me gané algún premio, o me pagaron una deuda vieja que yo tenía. O sea, el funcionario es el que está en mejor condiciones de probar de dónde provino la fuente de ese enriquecimiento. También, por ejemplo, si se usan testaferros, que generalmente esto suele ocurrir, y se logra demostrar la vinculación de ese tercero con el funcionario. Este tercero, por ejemplo, compró un apartamento y el apartamento quien lo utiliza es el funcionario público. Bueno, ya eso es un indicio de que pudiéramos estar en presencia de que el verdadero propietario de ese apartamento lo es el funcionario público. De hecho, eso fue una de las cosas que le sucedieron al expresidente Lula en Brasil. Sí. De que se le atribuía que un apartamento en la playa
era realmente de él, porque él era que lo usaba, Sí. aunque no estuviese a nombre de él. Así es. Es discutible si eso era suficiente o no, pero hay que reconocer que es un indicio importante a tomar en cuenta, Ya. aunque no definitivo como tal, ¿no? Entiendo, Sí. entiendo. Mira, Claudio, vamos a una pausa con tu permiso y el permiso de los televidentes y regresamos de inmediato. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te se antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos, lo que pasó y lo que viene, Canal 19 Cinevisión, hoy con un invitado muy especial, el doctor Claudio Steffen, abogado. Claudio, ya en estos minutos finales que nos quedan, que el tiempo se nos ha ido rápido como ese famoso cliché que se usa en televisión, luego de la presentación en el país de la investigación esta realizada por el consorcio de periodistas investigativos, que lo presentó Alicia Alonso en su programa, que ella es parte de ese consorcio, pues aparecieron personajes nuevos involucrados en, vamos a decir que en el mismo caso de corrupción o de Brecht, de sobornos o de Brecht. Aparecieron 2 o 3 personajes nuevos y la Procuraduría General de la República, quien fue muy criticado, pero yo no es que yo ni conozco a ese señor ni nunca he conversado con él, pero a veces me incomoda que traten a una persona como con demasiado saña, Sí. porque se atribuye que él no dijo nada. Pero si estos mismos periodistas titularon ese informe como las cosas que Odebrecht no ha dicho, que no dijo en Estados Unidos, ni mucho menos le dijo a Jean Alain. Sí. Entonces, óyeme, él no puede hacer nada si no le han dicho nada. Sí. Eso es lo que pienso. Ahora bien, lo que te quiero preguntar es, ¿qué puede pasar? La Procuraduría está haciendo una investigación que no sé, ya llamó creo que a los 3 que están involucrados o implicados, o supuestamente implicados, ya los llamó a interrogatorio. Yo pensaba que la Procuraduría primero debería investigar esos datos que no son ni datos oficiales, ni son datos de una investigación privada. Creo que debería, pienso yo no soy abogado, que la Procuraduría, antes de investigar a estas personas, que son personas de la sociedad, conocidas por todos, personas que han llevado su vida normalmente. Pienso que la Procuraduría debió primero haber investigado esos datos, a ver si eran correctos, y entonces hacer las investigaciones directamente con ellos, ya para buscar ¿cómo se llama? Eso que tú dijiste, las pruebas. La conexión con el patrimonio es y el dinero. todo Sí. eso, ¿verdad? Pero sin embargo, la Procuraduría empezó por ahí. ¿Qué piensas tú que puede suceder? ¿Qué tan cierto puede ser? ¿Qué tantas pruebas ciertas pueden haber en ese informe? Bueno, mira, lo primero que yo debo confesar, que yo soy un abogado que tengo mi desconfianza con la profundidad de la investigación del Ministerio Público en este caso, por lo que le han hecho a mi cliente, Ya. por lo frágil y ligero que son en acusar sin tener pruebas, ¿verdad? Entonces va a hablar una persona
que de entrada es desconfiada de la actual Procuraduría General de la República en cuanto a Odebrecht, a su investigación. Sí. Ahora bien, yo tampoco cuento con evidencia de que la Procuraduría realmente, o sea, en este momento no tengo evidencia para afirmar que la Procuraduría tenía de antemano esa información y no la quiso ver. Claro que no. Puede ser que aparezca, no me sorprendería, Indudablemente, porque soy un desconfiado también, así es. con razón, ¿no?, de la objetividad y profundidad del Ministerio Público, pero no tengo esa prueba. Y esa es la pregunta, como usted muy bien señala. ¿Manejaba o no esa información el Ministerio Público? Y si la manejaba y no investigó, realmente el reproche se le debe dar. Oh, pero claro, ¿verdad? claro. Ahora bien, usted ha señalado algo muy importante. Ha aparecido un documento que señala unos pagos realizados desde las operaciones estructuradas de Odebrecht, que ella misma admite que por ahí era que se utilizaba, esa era la vía para pagar soborno a los políticos y a las personas llegadas a las obras en que ella participaba. Bueno, ¿qué es lo primero que debe hacer las autoridades? Bueno, debe abrir una investigación, eso no hay duda. Segundo, debe comprobar, ¿con quién? Con la misma Odebrecht. Mire, ¿es cierto esta información? Te está obligada a decírmelo, Claro. ¿no? Entonces, Odebrecht, lo que he visto es que ha admitido que los pagos son ciertos. O sea, los pagos que los periodistas han denunciado son ciertos. Pero no ha confesado, no ha reconocido que usaba apodos, sobrenombres, y al contrario, lo que ha dicho es, no todo pago que salía de las operaciones estructuradas correspondía a un soborno. Entonces, si el propio sobornador, que ya está abierto, que lo está confesando todo y que todo lo que él te dice tú lo tomas como cierto, como autoridad, te está diciendo, te está sembrando la duda. No todo el que recibe un pago de esta cuenta o de esta oficina especial es para soborno, ya prácticamente está de alguna manera desmontando cualquier señalamiento particular que se haga. Claro, exculpando a esas Exculpando a esa persona, porque lo que está diciendo es, si te logran probar que me hicieron un trabajo que se cobra, que eso es lo que se acostumbra a cobrar por ese tipo de trabajo y que no está vinculado a ninguna función pública, como parece ser en el caso de dos economistas ahí que vi, entonces realmente no hay un caso que tú puedas presentar una acusación contra esos economistas. No estoy hablando del Banco de Reserva, el funcionario, porque es un tema un poco ya más delicado, pero he visto que los economistas se han defendido diciendo, yo tengo mis papeles, hay uno en particular que ha dicho, yo me contrataron después de la licitación, tengo mis papeles de qué fue lo que yo hice, no tuvo nada que ver con República Dominicana, tuvo que ver con América Latina. Yo cobré lo que se acostumbra a cobrar en este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, don Johnny, averigüé que un asesor financiero de esto que ayude a estructurar en los equities y las deudas para este tipo de corporaciones millonarias cobran de un 2 o 4% del monto del negocio. Imagínate. ¿Y cuáles son los montos del negocio, por ejemplo, de Odebrecht? Son de Todos, 100 millones de dólares para allá. Son todos, claro. Entonces, realmente esos montos no deben sorprender que un asesor financiero lo cobre. Se ha dicho también, bueno, pero lo cobraban mediante offshore. La offshore es algo común y corriente, no es algo ilegal. Bueno, pero ¿dónde está el pago de sus tributos por esos montos? Bueno, eso es una pregunta interesante. Ahora bien, en el caso de nuevo de uno que he visto que ha hablado, que se ha defendido, dice, todo esto fue fuera de la República Dominicana, o sea, el trabajo no se generó aquí. Así es. Entonces no es aplicable un impuesto. Así es. O sea, parece que tienen buenas respuestas. Sí. Ahora bien, yo he dicho anteriormente, el caso importante está, si siguiendo la ruta del dinero de cualquier persona que no ocupó una función pública, se llega al caso de Lula, por ejemplo. O sea, yo compré un apartamento, pero hay uno que se le acusa que compró un apartamento en Nueva York. Sí. Ok, ¿quién visitaba ese apartamento? ¿Quién lo usa en todos estos años? ¿Quién realmente es que lo explota? Sí. Si sale que es un funcionario público que coincide que está ligado con una función con una cartera que contrató directamente con Odebrecht y ese tipo de cosas, entonces ya ahí pudiéramos estar hablando de un caso. Ya. Pero eso no lo he visto. Ya. Entonces yo creo que hay que esperar la investigación y esperar a ver qué datos nuevos pueden salir, pero hasta el momento no... Sí, y finalmente, doctor, brevemente, en caso de que uno o todos los que han aparecido ahora como implicados en eso, se le pruebe realmente, se consigan las pruebas suficientes
como para que sí se involucró y que Odebrecht dijo que sí, que le dio ese dinero porque había soborno. Eso es un nuevo juicio. Eso no se puede agregar a los que están ya. No, es un nuevo juicio que empezaría de nuevo. Sí. Y independientemente de eso está el juicio ya de los actuales acusados, que se está esperando ya la audiencia en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pero serían casos procesalmente distintos. Perfecto. Muy bien. Doctor, lamentablemente tenemos que dejar la conversación hasta aquí por hoy. Cuando usted quiera repetir esta conversación, la podemos repetir cuando usted quiera. Gracias, don Johnny. Muy agradecido. De acuerdo. A ustedes será hasta el próximo sábado. Muchas gracias.